El día de hoy sobre inteligencia artificial y desinformación en las aulas, estrategias de educación mediática e informal. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de comenzar, quisiera platicarles un poco de quiénes convocamos el día de hoy. Radix Education y el Harvard Alumni for Education nos ha permitido también distribuir esta información y estos webinars en su red, así que por ahí también estaremos presentes. Y finalmente, Chequeando, que son nuestros invitados el día de hoy y de quienes vamos a estar platicando durante este webinar. Si me ayudas con la siguiente, Filmina. Osiris, por favor, algunos acuerdos importantes del Zoom y del uso del Zoom para el día de hoy. Bueno, primero que nada, les vamos a pedir de forma muy atenta que si les es posible, activen su cámara para tener una mejor comunicación y poder observarnos durante la sesión. La segunda es tener nuestro micrófono silenciado para permitir también el avance de la sesión de forma adecuada. En una tercera instancia, levantar la mano cuando queramos participar o activar el modo micrófono. Pueden levantar la mano directo en la cámara o en la pequeña viñeta que tenemos en la parte de abajo del Zoom. Y finalmente, durante la sesión también pueden hacer uso del chat para expresar dudas, reflexiones, etcétera. Podemos hacer un pequeño ensayo y me pueden ir compartiendo de qué lugar nos están acompañando el día de hoy. Por ahí Juan Fernando ya nos dijo que desde Concordia. Bienvenido también. Vamos por ahí a la siguiente, Osiris, por favor. También un recordatorio de todos nuestros webinars es que desde Lima, Julio César, bienvenido. Pues que este tipo de webinars son una forma y en mucha manera de convivencia entre ustedes y nosotros, por lo tanto hay una corresponsabilidad de participar, de involucrarnos dentro de la sesión. Les pedimos de la manera más atenta tener presencia plena, es decir, estar aquí por completo con nuestra completa atención a la sesión, practicar la escucha activa, mantener una mente abierta a lo que vamos a escuchar y para poder aprender mejor y finalmente el corazón abierto también porque somos educadores y hacemos todo con muchísimo cariño y mucho amor. Voy a presentar el webinar y a nuestras ponentes. Después tendremos el abordaje de la temática, es decir, donde ellas van a exponer y finalmente tendremos un espacio de alrededor de 15 minutos en donde vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que todas sus dudas y comentarios puedan ser escuchados y atendidos por nuestras ponentes. Y bueno, pasemos al tema de hoy. El webinar, como lo dije al principio, es Inteligencia Artificial y Desinformación en las Aulas, Estrategias de Educación Mediática e Informacional, por Milena Rosensby, coordinadora de Educación en Chequeando. Les platico un poco su perfil. Ella es egresada de la maestría en Educación, Aprendizaje y Enseñanza en la Escuela de Educación de Harvard. Desarrolla y coordina proyectos educativos y equipos de trabajo vinculados a la formación en pensamiento crítico, pensamiento científico y educación mediática y digital en América Latina y el Caribe. Desde el programa de educación en Chequeando, llevan adelante propuestas de alfabetización mediática e informacional para la ciudadanía y la comunidad educativa y de periodismo de datos y fast-checking para periodistas y comunicadores. Anteriormente, coordinó proyectos de formación docente y educación en ciencias naturales, tanto en el ámbito escolar como en museos participativos, campamentos, proyectos editoriales y televisión. Disfruta de los proyectos interdisciplinarios, de pensar en grande y de forma creativa e innovadora con otros, y luego hacer que las cosas sucedan. Valora el trabajo informado por evidencias y le orientan las perspectivas de diversidad y de derechos. Adelante, bienvenida, Milena. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos los que vinieron a participar. Quisiera empezar también compartiendo, a ver si puedo compartir bien pantalla. Ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Cualquier cosa me van diciendo, también no hay problema en que abran el micrófono
para hablar y que conversemos. Pero bueno, en primer lugar eso, quería agradecer a Harvard for Education, en particular a Ivana Zacarías por la invitación, y a Radix Educación también por toda la coordinación del evento. Y bueno, veo también acá varios colegas y amigos que les súper agradezco que participen, y a los que no conozco también me alegro un montón, y espero que este sea un espacio de intercambio y que podamos conversar y llevarnos ideas y hipótesis, cosas para probar también en distintos proyectos educativos. Acá en el chat había ya algunas respuestas respecto de dónde veníamos. Esto lo hice a partir del formulario de inscripción, así que puede ser que desde que se inscribieron a los que efectivamente estamos hoy acá haya algunas diferencias, pero bueno, esto es un poquito para que veamos también que venimos desde diferentes lugares de América y algunos de España también, así que bueno, eso es súper lindo también porque podemos intercambiar experiencias de distintos lugares. Les agradezco mucho por eso. Y lo que les propongo es, antes de empezar, les voy a contar un poquito obviamente sobre chequeado y sobre lo que hacemos, pero ya que vamos a hablar de desinformación, quería empezar como con un ejemplo puntual para ponernos en tema, y ahora vamos a conocernos un poquito más. Díganme si se escucha bien, háganme así. And that's incredible. For example, we recently confirmed a new strategic base in Argentinian Patagonia. And that is going to allow us to have multiple resources for free, only by the occupation from our forces. I have to say that this guy, Milei, the Argentinian president, is something else. What does that mean? Ahí estamos. Bueno, este es un ejemplo nomás entre muchísimos. Como vieron, es un supuesto audio que muestra a Biden hablando sobre Milei, el presidente de Argentina, y pareciera que es la voz de Biden, ¿no? Y bueno, en realidad está generada con inteligencia artificial. Biden nunca tuvo una entrevista con este entrevistador hablando de este tema. Si googlean, chequeado, Biden, Milei, entrevista, pueden encontrar la nota completa con todos los mecanismos que usamos desde chequeado para poder identificar que esto es una desinformación, y con los links también a esos mecanismos para que ustedes puedan entrar y ver cómo llegamos a esa conclusión. Entonces, esto es un ejemplo de lo que sería una desinformación. Vamos a ver otros. Pero bueno, eso era un poco como para ponernos en tema. Entonces, ¿qué es chequeado y qué hacemos desde chequeado con este tipo de contenidos? Bueno, chequeado es una ONG, es totalmente apartidaria, que trabaja desde 2010 en mejorar el debate público, luchando contra la desinformación, tratando de subir el costo de la mentira y que eso ayude a un mejor debate público, al fortalecimiento del sistema democrático. Y entre muchas cosas hacemos fact-checking, ¿no? Que es una forma de periodismo. En particular está acá de los 4 círculos que vemos, el programa de medios. Estos son los 4 programas de chequeado. El programa de medios vendría a ser la redacción, que en conjunto también con los otros programas realizan el trabajo periodístico de chequeo, de producción periodística, de diferentes contenidos, de investigación periodística, periodismo de datos. Y como tal, digamos, chequeado forma parte de la red internacional de fact-checking. Además tenemos un programa de innovación que desarrolla productos audiovisuales y tecnología. Trabajamos también en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, así que también después, si quieren, les cuento un poquito de eso. Tenemos un programa de impacto y nuevas iniciativas que trabaja en medir el impacto de las acciones que realiza chequeado, y también de hacer investigaciones sobre la desinformación, sobre las dinámicas, ¿no?, con las que circula el contenido falso, cómo se produce, no solo acá en Argentina, sino en la región y en el mundo. De hecho, además de IFCN, también
formamos parte de la red LATAM Chequea, que es la red latinoamericana de chequeadores, y el programa de educación, desde el cual tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una es la formación de periodistas y otra es la alfabetización mediática e informacional, bueno, dentro de la cual se enmarca también esta acción, esta conversación que vamos a tener. Brevemente de esta, digamos, luego de esto que hicimos recién, de conectarnos, primero poder conectarnos y conocernos un poquito, le vamos a dedicar unos 10 minutos a conversar sobre a qué llamamos desinformación y a qué llamamos inteligencia artificial en estos momentos y en este contexto. Después vamos a dedicarle otros 15 minutos a ver concretamente algunas estrategias didácticas y experiencias. Después la idea es hacer un momento más de charla y de conversación. A mí me parece que realmente es un grupo muy interesante y muy rico para que conversemos entre nosotros y pongamos en común también preguntas y experiencias. Entonces, para charlar sobre a qué llamamos, por lo menos desde Chequeado, desinformación, también traje otro tipo de ejemplos. En este caso es un ejemplo publicado en un medio de comunicación, en un diario, que dice que según un estudio científico, la Antártida creció y eso sería una evidencia de que el cambio climático no existe, ¿no? Si uno entra a la nota, puede ver que en realidad hay una tergiversación total de lo que dice el estudio científico, y la Antártida, de hecho, se está achicando, y esta es una de las evidencias, es una de las consecuencias, ¿no?, del cambio climático, que es que muchos hielos se están derritiendo. En este caso, y ahí seguramente muchos nos empezamos a interesar más por el problema de la desinformación, cuando arrancó, digamos, la pandemia, circulaban muchísimos contenidos sobre cómo cuidarse, cómo prevenir, cómo curarse. En este caso, el TEC de Monterrey en México tuvo que salir a aclarar que uno de estos contenidos que circulaban, supuestamente firmado por el TEC, no le correspondía, digamos, ellos no eran los autores. Esta es una declaración de una figura política en Argentina que dijo: casi la mitad de la matrícula de los estudiantes universitarios en Argentina son extranjeros. Este es un dato que es falso, es un porcentaje mucho más chico, más cercano al 4%. Esta es otra, un poco más reciente, de fines del año pasado. Son imágenes de Messi sosteniendo la bandera de Palestina o la de Israel. Están manipuladas esas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta acá? Fueron diferentes contenidos que son falsos, o que bien tienen alguna parte que es verdadera, lo cual hace que sea como más creíble, pero alguna parte que es falsa, y a todo esto nosotros le llamamos desinformación. Hay veces que se habla de algunas diferencias, por ejemplo, en inglés se usa misinformation para referirse a las desinformaciones que no estarían creadas como con la intención de desinformar. En español se usa más desinformación para referirse en general al fenómeno, sobre todo porque las intenciones a veces son difíciles de saber y no necesariamente tienen que ver con el contenido en sí, ¿no? Un mismo contenido puede ser generado por alguien, quizás con una mala intención, y después compartido por otra persona sin una mala intención, o al revés. Entonces, corremos un poco la intención y nos ponemos más foco en el impacto, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser falso en una desinformación? Puede ser un contenido impostor, como el del TEC, que hay un supuesto autor que en realidad no es tal. Puede ser falso directamente algún hecho que se relata, un dato. Pueden incluirse imágenes, videos o audios que nunca existieron, que fueron generados, que fueron editados. O puede ser falso el contexto, quizás el contenido, la nota, lo que se dice es completamente verdadero, pero empieza a circular en un contexto o refiere, digamos, a una situación que hace que en sí el mensaje, digamos, sea falso. Por ejemplo, en los primeros momentos de la pandemia se vio mucho que circulaban imágenes de situaciones en un hospital abarrotado, por ejemplo, y en realidad la imagen correspondía a otro hospital de otro país en otro momento.
lo cual no quiere decir que quizás el hospital del cual se estaba hablando también estuviera abarrotado, pero eso pasa muchísimo, y ahora, por ejemplo, también con los conflictos bélicos muchas veces pasa eso, ¿no? Circulan imágenes o videos que supuestamente son de Ucrania y en realidad son en Palestina o viceversa. Y también hay algo del contrato de lectura, hay contenidos que se hacen como sátira, como parodia, en medios de comunicación, revistas que los lectores que la van a leer saben que se publican parodias o mismo cuentas de Twitter, pero cuando ya empiezan a circular por fuera de esa burbuja, hay quienes podemos llegar a creer que se está hablando en serio de un tema y entonces también estamos hablando de una desinformación. ¿Qué pasa con la IA? Que es muy fácil generar un contenido que tenga todos estos componentes falsos, ¿no? Y también con la IA además podemos hacer que no solo producirlo, sino también hacer que circule de una manera mucho más masiva, ¿no? Algunas otras características de las desinformaciones, dijimos que, bueno, pueden ser tanto contenidos virales como declaraciones de líderes, pueden aparecer en medios masivos, en redes sociales, en servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, etc. Y bueno, la novedad es que ahora cuando entramos a ChatGPT, por nombrar una IA de texto o algunas otras, bueno, también nos pueden aparecer ahí como respuesta contenido falso. Entonces, acá también hay un tema para pensar que si hablamos de desinformación que está generada por la IA o con la IA, ¿no? Y si tiene sentido esa diferenciación o no, yo creo que en principio está bueno pensar la pregunta porque me parece, digamos, no hice un examen exhaustivo, pero me parece que en general hablamos de desinformación generada por IA, ¿no? Como si fuera la misma IA que tiene la intención de generar eh, una desinformación, y muchas veces las desinformaciones que vemos en realidad son personas que hay atrás que utilizan la IA como herramienta para generar una desinformación. Otro caso, por ejemplo, sí cuando el chatbot te tira respuestas que son incorrectas, ¿no? Y eso también ha generado desinformaciones que circularon muchísimo, por ejemplo, en elecciones. Y ahí quizás uno dice, bueno, es la IA, también hay que pensar que todas las IA aprenden a partir de datos e información que equipos de personas deciden, ¿no? Utilizar para entrenarla. Entonces, en definitiva, siempre hay como personas atrás. Me parece que vale la pena preguntarse si es con IA, por IA, como dónde está ahí eh, no sé, el autor, digamos, y no solo para la desinformación, sino también para la información, obviamente. La cuestión de la autoría y la propiedad intelectual es todo un tema cuando hablamos de inteligencia artificial. También la desinformación puede aparecer cuando estamos mirando cualquier red social, no con la intención de informarnos, ¿no? No es que estamos sentados mirando un noticiero, sino quizás scrolleando en redes sociales. Entonces ahí hablamos del consumo incidental de noticias y puede haber ahí desinformación. Y en general, como decíamos hace un rato, también aparece muy fuerte en contextos críticos como conflictos bélicos, pandemia, periodos electorales, y bueno, tienen un impacto muy grande sobre la salud, la economía, la democracia, suelen alimentar además prejuicios y sesgos. Entonces, bueno, la desinformación es un problema que tenemos hace unos cuantos años y que a partir de la pandemia empezamos a reconocer un poco más. ¿Qué hacemos entonces globalmente frente a la desinformación? Y acá les quería proponer un ejercicio. En el chat les voy a proponer que escriban ustedes alguna posible respuesta, digamos, al problema de la desinformación. ¿Qué creen que deberíamos hacer, no solo nosotros desde el ámbito educativo, sino en general, en el mundo, las organizaciones de distintos tipos? ¿Quiénes deberían hacer algo? ¿Qué deberían hacer? Tomémonos un minuto para escribir eso y después voy a probar a ver si sale algo. Así que bueno, eso, los invito a que pongan en el chat la respuesta a qué creen que se puede hacer frente a la desinformación.
Van apareciendo algunas. Buenísimo, hay varias. Tener una mirada crítica, desarrollar competencias digitales, generar conciencia, mejorar las regulaciones. Bueno, a ver, dos más y ahí estamos. Ustedes están viendo toda mi pantalla, ¿no? O sea, ahora que abrí el chat, por ejemplo, ¿están viendo el chat? Si alguien me puede contestar con audio, mejor, porque no estoy viendo justamente. Sí, si nosotros como usuarios abrimos el chat, se puede observar, pero en tu pantalla no vemos el chat. No, la pantalla. Ok. Porque yo quería compartirles mi computadora completa, a ver. Recién mostraste el escritorio completo, ¿eh? Qué raro entonces que ahora no se pueda ver el chat. Incluso ahora Porque estabas ahora tengo mostrando como abierto. de abajo. Bueno, les cuento lo que voy haciendo mientras a ver si no se comparte, igual les voy contando. Yo estoy seleccionando todas las respuestas que ustedes pusieron. Desde la primera, que fue Marta Levinsky, especialista en estos temas. Gracias por sumarte. Entonces, ahora puse copiar. Vamos a... A ver, ahí no puedo salir. Voy a tratar de salir de la pantalla completa. Ahí está. Y entonces ahora, mira, me estoy yendo a ChatGPT. ¿Ven, no? ¿Mi pantalla? Perfecto. Entonces, vamos a proponerle que haga una clasificación de todas las respuestas que acabamos de proponer y las agrupe, ¿no? Entonces, le voy a decir, te voy a compartir una serie de respuestas a la pregunta ¿cómo podemos contrarrestar la desinformación? ¿Podrías decirme cuáles son los grandes grupos de respuestas que encontrás? A ver qué responden. Bueno, me dice que sí, que le comparta las respuestas. A ver si las estoy pasando. Bueno, algo que hice acá es que, como copié rápido todo, aparecieron los nombres también. Quizás teniendo un poco más de tiempo, a lo mejor hubiera sido omitir los nombres para no necesariamente darles nombres y apellidos. Pero bueno, fíjense, acá dio una pequeña clasificación, ¿no? Habla, por un lado, de educación y alfabetización. Como segundo gran grupo, verificación y pensamiento crítico. Como tercer grupo, políticas públicas y regulaciones. Y participación ciudadana. Y después, bueno, habla de métodos combinados. Entonces voy a volver acá. Y bueno, esto está bueno para ver, ¿no? Dos cosas. Por un lado, esto como grandes grupos de posibles respuestas. Se parece un poco a una clasificación que hace UNESCO de los grandes grupos de respuestas a la desinformación, que habla por un lado de la educación mediática. Acá lo fuimos poniendo con distintas palabras, ¿no? Hablamos de formar en competencias o educación mediática o pensamiento crítico, pero un grupo de respuestas que tiene más que ver con lo educativo, otro grupo de respuestas que tiene que ver con lo periodístico, otro grupo de respuestas que tiene que ver con las regulaciones, que ahí hay muchísimos debates también, ¿no? Sobre cuáles son los límites, qué consecuencias podría tener
distintos tipos de regulaciones de la desinformación, de la inteligencia artificial, etc. Y también respuestas más del tipo tecnológicas, que estas creo que no aparecieron tanto acá, pero bueno, está bueno tener como un panorama de las diferentes clasificaciones que se puedan hacer. Obviamente, como cualquier clasificación, esta es una que tiró ChatGPT, podemos pensar otras y encontrar otras. En particular, digamos, hablando de alfabetización mediática e informacional, desde Chequeo pensamos siempre como en 4 grandes objetivos de aprendizaje, digamos, que creemos que necesitamos desarrollar como ciudadanos para poder identificar desinformaciones. Uno es comprender a grandes rasgos por lo menos el fenómeno de la desinformación, ¿no? Un poco lo que trabajamos hasta acá de conocer, digamos, hacer tangibles los ejemplos, los daños que tiene, cómo circulan, cómo se pueden producir, qué tipos de desinformaciones existen. Por otro lado, obviamente, comprender contenidos concretos, conceptuales y habilidades de distintas disciplinas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la desinformación que circuló sobre COVID, creo que esta que mencionábamos recién del TEC de Monterrey, una de las cuestiones que decía es, bueno, es necesario comer alimentos alcalinos, por ejemplo, el limón que tiene un pH de 15, era como una de las que circulaba, ¿no? El limón no es un alimento alcalino, el pH se mide de 0 a 14, comer alimentos alcalinos no nos hace tener un cuerpo más alcalino porque nuestro cuerpo por suerte regula el pH, y esos son conocimientos que no son sobre desinformación, son sobre química y sobre biología, y es muy difícil pensar que vamos a poder identificar todas las desinformaciones sin tener algunos conocimientos que son disciplinares, ¿no? Y quizás estos yo los tengo como un poco más a mano porque soy bióloga, pero no son conocimientos que necesariamente tengamos todos a mano, ¿no? Y digo, conocimientos del mismo nivel, o sea, son cosas que se enseñan en general en los diseños curriculares de secundaria. Estoy segura que hay otras cuestiones por ahí de otras disciplinas que también son súper básicas y yo no tengo a mano, y si no las tengo a mano, por más que sepa que existe la desinformación y pueda hacerme algunas preguntas, quizás se me dificulte más, ¿no? Que si son contenidos sobre los temas que uno más sabe, ¿no? Entonces, siempre es necesario pensar la educación mediática, creemos, en articulación con diferentes áreas. Después vamos a trabajar un poco con algunas habilidades específicas de pensamiento crítico y algunas herramientas digitales. Y esto que les comparto acá es un documento de UNESCO que se publicó hace muy poquito, en realidad es la segunda edición de lo que UNESCO llama el currículum para profesores de alfabetización mediática e informacional, que lo que hace es integrar educación mediática, alfabetización informacional, educación digital, justamente eso, como integrando, digamos, estas 3 ramas y retomando escuelas, saberes de educación mediática de diferentes lugares. De nuevo, acá es una propuesta, a mí me parece interesante porque es bastante integral respecto de las disciplinas y tiene también un listado de contenidos muy actualizado, ¿no? Se habla de, entre los contenidos con los que se trabaja, inteligencia artificial, desinformación, pero también, no sé, ciberbullying, seguridad en Internet, redes sociales, otros contenidos más tradicionales vinculados al rol de los medios masivos. Pero bueno, obviamente existen muchísimos materiales y escuelas. En América Latina tenemos una historia muy rica de trabajo con educación mediática. Como salió hace poquito la versión en español, se los quería compartir y también porque de ahí es de donde sale este concepto que usamos de alfabetización mediática e informacional. Y otra cosa para la que nos sirvió el ejercicio de recién fue para tener un ejemplo a mano de lo que es la inteligencia artificial generativa, que es un tipo particular de inteligencia artificial del que todos estamos hablando ahora, que es esta herramienta que puede no solo ver patrones a partir de todos los datos que les llegan y tomar algunas decisiones, como las inteligencias artificiales que ya operan, digamos, por ejemplo, los algoritmos de redes sociales,
sino que además genera, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue darle una orden, un prompt a ChatGPT para que genere un texto. Por eso hablamos en particular de inteligencia artificial generativa o algoritmos generativos también, porque también el hablar de inteligencia y de artificial, para los que quieran, también es, bueno, toda una discusión, ¿no? Así que, ¿por qué utilizamos ese nombre y qué implica hablar de inteligencia cuando nos referimos a estas tecnologías? ¿Qué podemos crear con inteligencia artificial generativa? Texto, imagen, videos, formularios, cómics, lo que sea, todo esto, usuarios de redes sociales, y además todo esto combinado, ¿no? Y muchísimo más. Algunas de las oportunidades y desafíos que genera la inteligencia artificial, esto lo hice de forma similar a lo que hicimos recién, pero en vez de, o sea, lo que tomé como base para que una inteligencia artificial me diera un resumen como de grandes categorías, que son estas que comparto acá, fue en base a las posibles preguntas que ustedes pusieron en el formulario de inscripción. ¿Vieron cuando se anotaron a este workshop? Decía, bueno, ¿qué preguntas harías en la charla? Bueno, a partir de eso, yo las copié todas, le pregunté a ChatGPT, bueno, a partir de estas preguntas, ¿cuáles ves que son las oportunidades o los desafíos que los participantes de esta actividad identifican, ¿no? Surgieron varias de estas. Bueno, obviamente desinformación de lo que estamos hablando, sesgos que puede haber, que además obviamente impactan en algunos grupos en particular. Bueno, muchas de estas oportunidades y desafíos también están muy vinculadas a nuestro rol como educadores, ¿no? Y volviendo entonces a esto de, bueno, ¿qué creemos que necesitamos aprender como ciudadanos y pensando en particular en los estudiantes y sobre todo estudiantes de escuela media? ¿Qué necesitamos aprender para poder identificar desinformaciones, en este caso hechas con o por inteligencia artificial? Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Por un lado, comprender el fenómeno, ¿no? Si uno no sabe, no es consciente de que una respuesta dada por un chatbot o un post que me encuentro en redes sociales puede ser falso, que eso existe, que es un fenómeno masivo, que no es algo que le pasa a algunas personas, sino que nos pasa a todos los días, que todos podemos caer, bueno, es muy difícil que logremos identificarlo, ¿no? O sea, que podamos saber que es algo que pasa de manera masiva y que nos pasa a todos, ¿no? Encontrarnos y creer en contenido falso. Y lo mismo respecto de la inteligencia artificial. Para poder identificar que hay contenido creado con inteligencia artificial, necesito tener ciertos conocimientos, nociones básicas sobre qué es y cómo funciona y poder haber hecho algo tangible también la inteligencia artificial. Y como decíamos antes también, contenidos de distintas disciplinas, algunas habilidades específicas de pensamiento crítico y algunas herramientas digitales. En Chequeado, si bien tenemos este abordaje como integral de lo que les decía recién, nos enfocamos mucho en lo que son las habilidades de pensamiento crítico y tratamos de identificarlas, de ver si están presentes o no en los distintos diseños curriculares, de pensar cuáles podrían ser buenas estrategias didácticas para enseñarlos, y de hecho vamos a las aulas y las probamos y hacemos investigación educativa para ver si efectivamente funcionan estas estrategias, si sirven para que los estudiantes desarrollen estas habilidades y además si estas habilidades les permiten después identificar desinformación. Entonces, bueno, para quienes estén interesados en chequeado.com/recursos para docentes, van a poder encontrar distintos recursos relacionados específicamente con estas habilidades. Algunas son, bueno, si a mí me llega, busqué y me encontré, ¿no?, con un contenido, ¿cómo evalúo la fuente de información, ¿no? Que obviamente esta es una de las habilidades que más se viene trabajando, ¿no?, históricamente en educación mediática. Quizás una diferencia es que, una diferencia digo, entre como lo histórico y lo que más se está trabajando ahora, es
tenemos un poco el chip de que hay algo respecto de la fuente que es, bueno, por las dudas chequeo en varias fuentes, ¿no? Y si me aparece en 2 o 3, que creo que un poco nos quedó de la época que había como unos pocos canales de televisión o unos pocos grandes diarios, bueno, si había 2 o 3 diferentes que decían lo mismo, probablemente sea verdadero. Hoy en día, con la viralización en redes sociales y en Internet, es otro, ¿no? Lo que hay que trabajar con los estudiantes, porque justamente algo que tienen las desinformaciones es que se viralizan y aparecen en muchísimas, cientos, miles de fuentes diferentes. Entonces, el hecho de que algo aparezca en muchas fuentes diferentes no quiere decir para nada que sea verdadero, quizás incluso lo contrario, ¿no? Porque hay contenidos falsos que se viralizan más a veces que los chequeos o que la información que se apoya más en evidencias, ¿no? Diferenciar elementos factuales de no factuales es algo que nos debemos mucho en nuestros sistemas educativos, que las evaluaciones estandarizadas, nacionales, regionales, internacionales, muestra que nos cuesta muchísimo todavía a nivel mundial, ¿no? En América Latina, el 10% de los estudiantes logra diferenciar cuando uno está hablando de algo factual de algo que no lo es. Y ahora vamos a hacer un ejercicio con eso. Y otras habilidades de pensamiento crítico con las que trabajamos es el poder identificar una pregunta, identificar cuando hay algo que no lo sé, ¿no? Eso en términos educativos y periodísticos también es algo que tenemos que trabajar un montón porque en general nos cuesta decir no sé, ¿no? Es difícil que haya un medio de comunicación cuyo titular sea no se sabe tal cosa, ¿no? O uno como docente frente a los estudiantes hay veces que le cuesta también decir, bueno, no, esto la verdad que no lo sé. Solemos, ¿no? Como pensar la educación y hacer la educación mucho más en función de lo que se sabe que de lo que no se sabe. Entonces, poder identificar qué es lo que no sabemos, lo que en general no se sabe o lo que yo como individuo no sé, es una habilidad muy importante para identificar desinformación, porque la desinformación encuentra como un terreno muy fértil en la incertidumbre, ¿no? En general nos resulta muy atractivo creer en algo cuando tenemos una duda, no nos resulta cómoda la incertidumbre, la ignorancia, la pregunta. Por eso también es que en estos periodos, ¿no? Que decíamos de elecciones, de pandemia, de crisis en general, cuando hay algo que más o menos me resuelve ese lugar incómodo, hay más chances de que yo lo crea. Entonces poder identificar, bueno, esto no lo sé y reconozco que eso también es un conocimiento, el saber lo que no sé, ¿no? Es un ejercicio de metacognición importante, también ayuda a mitigar la desinformación. Por supuesto, pensar también habilidades vinculadas al diálogo y a lo socioemocional respecto de, no se trata solo de que yo como individuo identifique una desinformación, sino también de poder conversar con otros respecto de un contenido que una persona cree que es verdadero y otra persona cree que es falso, ¿no? ¿Cómo hago para abrir un diálogo y decir, che, capaz que esto que yo propuse en realidad es falso y vos tenés razón? Y esos diálogos a veces son difíciles y también tenemos que aprender a tenerlos. Y también, bueno, falacias lógicas y sesgos cognitivos que hay un montón y que son estrategias que se utilizan mucho en las desinformaciones, ¿no? Muchísimas desinformaciones eso, hacen uso de un principio de autoridad, de un sesgo de confirmación. Entonces, también identificar, reconocer esas habilidades y trabajarlas ayuda muchísimo a identificar desinformaciones. Hacemos un ejercicio rápido. Acá hay algunos contenidos. Entonces, así a viva voz, si quieren medio minuto, abrimos el micrófono y vamos viendo uno por uno. Les pido que digan verdadero o falso, ¿sí? Entonces, el primero es una imagen del edificio de la Fundación Bill y Melinda Gates, que tiene un texto que dice Center for Global Human Population Reduction.
Centro para la Reducción de la Población Global. ¿Verdadero o falso? Falso. El parque dice falso. Muy bien. México tiene más de 120 millones de habitantes. Verdadero. Este es un texto que dijo, no me acuerdo ahora quién fue, pero creo que lo dijo un presidente latinoamericano. Había dicho, juntos lanzaremos nuevos proyectos en transición energética, energía limpia, cultura, educación y defensa. ¿Verdadero o falso? Verdadero suena. Cejas para arriba y verdadero. ¿Alguien más? ¿Verdadero? Verdadero. Vamos a dejarlo por ahí, en las cejas para arriba. O sea que Lo que alguien lo pasa es dijo, lo que dijo. le falta contexto, digamos, porque puede ser cualquiera Sí, en cualquier país, entonces es difícil aseverar. totalmente. A ver, lo que es verdadero, que después se los puedo pasar o lo pueden buscar ustedes, por el momento me van a tener que creer, es que alguien dijo esto. La pregunta es si es verdadero el contenido de lo que dijo. Lo que ocurre es Que que juntos falta, lanzaremos. lo que ocurre es que falta un contenido empírico, fáctico, como que no me dice mucho. Ok. Vamos con el siguiente. En Argentina está permitido cambiar el sexo que figura en el acta de nacimiento de una persona. Verdadero. Verdadero. El siguiente. Comparados con los gatos, los perros son mejores como animales de compañía. Falso. Verdadero. Falso, verdadero, caritas negando, risas, Es polémico. polémico. Una Mercurio interna, es el ese. planeta. ¿Cómo? Una interna ahí, Una entre gato y interna. perro. Ahí de nuevo me parece que hay que, como una opinión, no veo un contenido fáctico. Subjetivo. Eso Es es lo más subjetivo. subjetivo. Y este último, Mercurio es el planeta con mayor temperatura del sistema solar. Falso. Ah, verdadero, ¿no? ¿Verdadero? Es falso, es falso. Muy bien. Pareciera que es verdadero porque es el que está más cerca del Sol, pero Venus, que es el que viene después, en realidad tiene mayor temperatura, por una cuestión de que tiene mucho Atmósfera. dióxido de carbono, algo parecido, ¿no? a lo que no queremos que pase acá, pero un poco ya está pasando, digo acá en el planeta Tierra, que es que por el nivel de efecto invernadero que tiene una temperatura mucho más alta a la que correspondería por su orden, digamos, en el sistema solar, por más que no esté tan cerca del Sol como Mercurio. Entonces, bueno, tenemos algunos verdaderos, otros falsos y otros en signito de pregunta, lo cual responde un poco a lo que decíamos recién, ¿no? En algunos casos estamos hablando de contenidos que son factuales, o sea, ya sean que es algo verdadero o algo falso, estamos hablando de un hecho, o sea, un hecho que es verdadero o que es falso, pero estamos hablando de algo factual, algo que tiene sentido pensarlo en términos de verdadero o falso. Mientras que en el caso de esta declaración política de juntos lanzaremos proyectos o algo más subjetivo, no tiene sentido pensarlo en términos de verdadero o falso. En un caso porque estamos hablando de futuro, en otro caso porque estamos hablando de algo más subjetivo. Entonces, te agrupamos, ¿no? Por un lado, esto que es más factual y por otro lado, lo que es como más subjetivo, que habla de futuro. Hacemos una diferenciación también en lo que podemos chequear y lo que no, ¿no? Después, obviamente, no es lo mismo hablar de chequeable o no chequeable para un ciudadano que está leyendo el diario, para un periodista, para un científico, digo, alguien que está haciendo periodismo quizás no tiene manera de chequear algo que un científico haciendo toda una investigación, sí. Entonces, obviamente que hay grises. Hay otros grises que tienen que ver con que hay opiniones que están, digamos, muy atadas a datos muy fuertes, evidencias, etc. Hay datos, evidencias, etcétera, que obviamente también son creados metodológicamente en función de ciertos sesgos, opiniones, etcétera, que tenemos las personas que los pueden crear. Entonces, grises hay muchos, pero a grandes rasgos, para poder identificar y saber que hay cosas que pueden ser que hay cosas que son falsas,
algo que está bueno con los estudiantes y que nosotros trabajamos es, bueno, poder identificar primero que pueden ser falsas, o sea, que hay cosas que son del orden de lo factual y tiene sentido pensarlas en términos de verdadero o falso, y hay otras que no. Y que entonces los debates que se pueden dar en cada caso quizás no son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, esta es una de las habilidades que trabajamos. Obviamente depende del ámbito, del contexto, de la edad, de todo lo que se vaya trabajando, poder ir viendo después también estos grises, estas zonas intermedias. Paula, ¿querías decir algo? Sí, perdón que no estoy con la cámara, pero se me cae la, la conversación si la prendo. No hay problema. Quería decir que en el tercer caso, el problema, creo, aparte de chequear y no chequear, es que como está en forma de cita, yo lo que, por lo menos es ambigua la pregunta, si es chequeable o no chequeable, porque es chequeable saber si realmente él ha dicho esa cosa, eso sí es un hecho, si lo dijo o no lo dijo. El problema es, lo que no es chequeable es el contenido, digamos, de esa cita. Pero creo que al ponerlo en comillas es lo que nos ha hecho dificultar a nosotros y le puede hacer difícil también a los estudiantes pensar en algo como factual o no factual, digamos. Sí, 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 totalmente. Ahí, eh, mala mía, tendría que haber puesto, ahí lo estoy buscando, ahora si lo encuentro se los comparto, eh, pero fue un tuit. O sea, lo que se dijo es cierto. Ahora, lo que se dijo, tal como exactamente lo que vos decís, una cosa es que se haya dicho y otra cosa es si eso que se dijo eh, es verdadero o no, es subjetivo, es una propuesta, es factual o no. Y eso pasa mucho también con los contenidos que circulan, ¿no? Que una pregunta es, bueno, si efectivamente X persona dijo tal cosa, y otra es si aquello que dijo es verdadero o no. Fermín, te estaba segundo. Exactamente eso iba a decir, que precisamente con un simple cambio en un texto subjetivo, si lo atribuimos, por ejemplo, si dijese Javier Milei, dos puntos, comillas, comparado con los gatos, los perros son mejores como animales, ya no estamos haciendo un análisis de discurso, sino de atribución del discurso a una persona. Y ahí lo que sí es chequeable es si ese discurso emanó de esa persona a la que es atribuida. Ahí ya Tal cambia la cual. cuestión. Sí, son dos preguntas diferentes, tal cual. Matías. Bien. Quería mencionar que también está un poco el tema del nivel de abstracción que tiene la frase. O sea, en este caso, proyectos en transición energética, bien podría ser algo interpretable, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, esto pertenece a la transición energética, pero en realidad, si vamos en términos más rigurosos, quizás con un nivel de definición más detallado, podríamos ver, bueno, esto sí es transición energética y a partir de ahí podría ser chequeable en el futuro, claro, porque lo estamos planteando en el futuro. Sí, tal cual, es cierto. Hay muchas declaraciones que son ambiguas, ¿no? Incluso hablando del pasado, que bueno, ahí requiere, ¿no? Como de una interpretación y entonces eso hace que no sea unívoca, ¿no? La conclusión respecto de si es verdadero o falso. Siempre depende además de la interpretación de uno, del contexto, ¿no? Uno puede decir, bueno, tal dato es mayor o menor, bueno, comparado con qué, en qué rango de tiempo, con qué países, en qué región. Muchas veces el contexto hace que algo que se dice no tenga una respuesta concluyente, ¿no? Respecto de si es verdadero o falso. En este caso, digamos, estamos hablando como de una propuesta, ¿no? O sea, alguien dijo, juntos lanzaremos nuevos proyectos. Entonces es algo que, si nos pusiésemos de acuerdo en qué quiere decir exactamente proyectos de transición energética, etcétera, etcétera, quizás a futuro, digamos, una vez que pasó un determinado tiempo, podemos ver si efectivamente lanzaron juntos nuevos proyectos. Pero en principio es una propuesta, ¿no? Es como, bueno, yo voy a hacer tal cosa. Entonces, en ese sentido, una propuesta no es algo que yo pueda decir es verdadero o falso, más que, bueno, es verdadero que lo dijo en todo caso. Entonces, bueno, por eso es que a grandes rasgos, digamos, creemos que una habilidad útil para la ciudadanía en general y en particular para los que trabajamos con estudiantes es poder diferenciar estos dos grupos, ¿no? Cuando hablamos, por un lado, de propuestas, promesas, valoraciones de algo, opiniones,
Y cuando hablamos de un dato o decir tal cosa es legal o no, tal hecho sucedió o no, siempre hay grises, pero hay como digamos, dos grandes grupos que podemos armar, y esa es una habilidad que, bueno, recién hicimos como un ejercicio, ¿no? Para poder llegar a eso, ¿no? Vimos diferentes tipos de contenidos, vimos si los podíamos agrupar o no, o sea, si los podíamos pensar o no como verdaderos o falsos. Dijimos, bueno, los que podemos pensarlos como verdaderos o falsos, los vamos a poner en un grupo. Le podemos llamar factual, chequeable, o bueno, el término que se use en cada país, en cada aula. Y por otro lado hay otro grupo de afirmaciones, contenidos que no los podemos pensar como verdadero o falso. Esa habilidad venimos viendo que con ejercicios como esto los estudiantes lo aprenden a diferenciar este tipo de contenidos y además les ayuda al momento de identificar una desinformación. Bueno, acá hay algunos ejemplos, pero vamos a avanzar un poco porque no tenemos tanto tiempo. Y paso a compartirles un caso, digamos, de trabajo. Nosotros, en este caso, con estudiantes universitarios de periodismo, que estudian en diferentes universidades de la región. Ahora se sumó Chile en el último tiempo. Y los profesores de estos estudiantes forman parte de la Red Latinoamericana de Formados en Fact-Checking. Son profesores que junto con organizaciones de fact-checking de estos países y chequeado y con el apoyo de Google, estamos desarrollando una serie de cursos en donde los profesores aprenden sobre desinformación y fact-checking, y en particular ahora sobre inteligencia artificial, y aprenden sobre todo estrategias didácticas para trabajar esto con sus estudiantes, ¿no? Y aprenden a partir de lo que vamos trabajando en los cursos, de sus propias experiencias, de los intercambios entre los profesores de la red, y vamos poniendo en juego, digamos, haciendo, ¿no? En las aulas con los estudiantes algunas actividades. En este caso son estudiantes de periodismo, entonces lo que trabajamos con ellos y con los profesores no es lo mismo que trabajaríamos con estudiantes de secundaria, y acá somos un grupo bastante diverso. Creo que la mayoría estamos como más enfocados en nivel secundario, no necesariamente en estudiantes de periodismo, pero bueno, creo que igual valía la pena compartir uno, digamos, de los ejercicios que estamos haciendo, así que ahí va. Algunas cuestiones que trabajamos son respecto de cómo identificar si un contenido fue creado con inteligencia artificial, en particular una imagen. Algunas cuestiones en el rostro que podemos llegar a identificar como movimientos poco naturales, la sincronización entre el video y el audio. Bueno, algo que decíamos recién, ¿no? De la lectura crítica del contexto. Si alguien dice algo que uno por conociendo, digamos, dice, esto probablemente no lo haya dicho tal persona, me puede ayudar. Y después, ¿Para qué quieres hacer eso? y después también hay algunas herramientas digitales que sirven para, que nos ayudan también a identificar si un contenido pudo haber sido generado o no con inteligencia artificial, que son algunas de estas que les muestro acá. Hay una que es muy fácil de usar y que sirve para identificar imágenes falsas, no, más allá de que hayan sido creadas con inteligencia artificial o no, que es, yo voy a Google Imágenes, en la camarita puedo poner, buscar una imagen, ¿no? Es lo que se llama hacer una búsqueda inversa. En vez de yo decirle a Google, y hay otros buscadores que también lo hacen, en vez de yo decirle perro y que me dé una imagen de un perro, yo le subo una imagen de un perro, ya sea poniéndole la URL o subiéndola, y me dice si esa imagen ya había sido publicada antes o no. Entonces, vamos con el ejercicio. Acá tenemos dos imágenes, ¿sí? Y lo primero que les pregunto es, desde nuestra observación, ¿no? Prestando atención a los detalles. Dirían que son verdaderas, que son falsas, las dos verdaderas, las dos falsas, una y una. Si quieren ver con mayor detalle, pueden escanear el QR y ahí acceden a la carpeta con las imágenes y la pueden mirar un poquito mejor.
sino mismo desde acá. La de la izquierda parece falsa, hay anomalías en las botellas de agua mineral en primera fila. Ajá. Y en la segunda pareciese como que el saco de Trump no tiene manga azul, ¿no? Sí, como una mano rara ahí, sí. Una manga, como el traje es azul, pero sin embargo la manga es blanca. Las dos falsas parecen, ¿no? Son falsas. Pareciera que sí. Bueno, buenísimo. Vamos al el segundo paso. Vamos a utilizar herramientas digitales. Antes de probar con estas herramientas digitales que nos dicen qué chances hay de que sea creado por inteligencia artificial, vamos a hacer simplemente una búsqueda inversa, ¿sí? Como dijimos recién con Google Imágenes. Si quieren, a ver, intento yo también hacerlo acá. Si lo pueden hacer ustedes, mejor, así también lo prueban. Pero si no, miren, acá estoy en Google Imágenes. Pueden ver, ¿no? Mi pantalla. Sí. Entonces acá estoy en Google Imágenes, me hice subir un archivo, tengo Trump 1 y Trump 7. Entonces ahí, a ver, pongo Trump 7, él está cargando, y a ver qué aparece, qué ven en los resultados. Por ejemplo, eso blanco parecería ser la mano del que está atrás, que está apretando un botón, no sé, digo, qué sé yo, de Un acuerdo a montón de los... veces, sí. Sí. Aparece un montón de veces, aparecen en distintos medios, podríamos entrar a ver también, hacer una evaluación, ¿no? de esos medios, cuán El serios son Washington, o no. tenés el Washington Post, tenés como más destacado, ¿no? A ver, vamos a entrar a ese. Ahí se le ve la manga azul, ¿no? Claro, y había otra persona eh, con el traje blanco. No es exactamente la misma fotografía, parece como un segundo tomado, un segundo Sí. después Hay como Ajá. del distintas anterior. secuencias. Si ves los distintos resultados, las secuencias son como en movimiento, digamos, ¿no? Como que la posición de Trump ha ido cambiando en distintas fotos. Tal cual, o sea, como que puede haber varias fotos, por ahí tomadas por distintos fotógrafos de distintos ángulos o con algunos segundos de diferencia. Y bueno, esta que tenemos acá es una, pero pareciera que al haber distintas fotos de distintos ángulos, bueno, eso también puede llegar a decirnos Es verdadera. ¿O que la situación, digamos, es verdadera, ¿no? A ver acá, miren, se ve la persona que está atrás que tenía una manga blanca, ¿no? Eso nos ayuda un poco, que estuvo muy bien la observación. Hay otra cosa que a mí me había llamado la atención cuando vi la primera vez esta imagen. Si se fijan, la oreja de Trump pareciera como si tuviera dos orejas, ¿no? No sé si llegan a verlo. A ver. Sí, lo curioso también es que parece que Trump llorara y no creo que sea un hecho que pasara desapercibido, digamos, ¿no? Esta es la otra, sí. Ahora vamos a la otra. Ahora, fíjense en esta. ¿Ven que pareciera como que tuviera dos orejas? sí? Yo al principio vi eso y dije, bueno, eso es algo como muy típico, ¿no? De inteligencia artificial, crear más de 5 dedos, un par de orejas, más dientes. Pero Pero bueno, lo mismo que con lo de la camisa, ¿no? Parecía que es había otra otra persona persona, atrás, claro. tal cual. Y a ver si lo hacemos con, vamos a subir la otra imagen. Esta, a ver, Trump 1. Y a ver acá qué aparece. ¿Qué vemos? Bueno, ahí justo dice simularon fotos de, o sea, que pareciera que simularon. Sí, ¿no? A ver, vamos a entrar acá.
Miren, el debate.com, la tercera, como según la IA. Y en X, dice el cronista, Simularon fotos de Donald Trump detenido. Igual las de Donald Trump detenido son otras, fueron como las primeras que salieron. Pero bueno, pareciera, ¿no? Al menos así, lo estamos haciendo en 2 minutos. Obviamente, si lo quisiésemos hacer mejor, le tendríamos que dedicar un poco más de tiempo y entrar en los diferentes enlaces. Pero no fue lo mismo que con la otra, ¿no? Que enseguida dijimos, lo que habíamos pensado, quizás no era. Pero miren, estas otras fotos que aparecen, por ejemplo, tiene distinto color de corbata, no es como nos pareció, ¿no? Como la primera que había muchas fotos desde el mismo ángulo. Acá no hay, o sea, las otras fotos que aparecen realmente son distintas, digamos, como en otra situación. Sí. Entonces Y vamos a la ir al tercer iluminación. paso. Y ¿Cómo? la iluminación también, por ahí Ivana Zacarías dice lo mismo. La ¿Qué pasa iluminación, con la ¿cómo va iluminación? cambiando? ¿Qué pasa con la iluminación? Sí, igual la verdad que a mí me llamaba más la atención la iluminación en la segunda, que es la que está bien. Me llama la atención que hay mucha sombra en los dos primeros y más iluminado atrás, pero en realidad es una buena foto, evidentemente. Y a ver, la tercera parte de esta actividad es hacernos la misma pregunta, pero utilizando High Moderation, que es una herramienta que sirve específicamente para ver si algún contenido es generado o no con IA. Esto también es de acceso libre y gratuito. Ahí, si quieren, les comparto el link en el chat para quien lo quiera probar. A ver. Me cuesta siempre salir de la pantalla completa. Pero bueno, acá en High Moderation ven para texto, para imagen y para audio. Entonces, por ejemplo, podemos ir a imagen. Me dice cargar una imagen. Vamos a cargar, a ver, Trump 7. No, vamos a cargar, a ver, Trump. Bueno, sí, está bien, Trump 7. Vamos, las dos. Y tiene una probabilidad, ¿no? Nada es 100% seguro, pero pareciera, o sea, este dice, no pareciera ser creada con inteligencia artificial. Les dejo para ustedes que hagan el mismo ejercicio con la otra. Bueno, van a ver que para la otra sí les aparece que es muy probable que haya sido generada con inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso, les compartí como algunos ejercicios, algunos conceptos, creo que que les haya interesado y que a partir de acá podamos seguir conversando un ratito si tenemos tiempo todavía. ¿Estamos a tiempo para conversar un ratito? Sí, claro, si Sí, te claro. parece bien, podemos hacer un rebote de unas ideas, preguntas que todavía haya por ahí en la audiencia. Adelante, por favor. Buenísimo. A ver, a mí hay una cosa que me inquieta de esto. A ver, por más que imaginemos que tenemos un conocimiento muy acabado de herramientas tecnológicas, una formación suficiente para advertir todo esto, incluso en ese mejor escenario, si hoy fuésemos expertos y mucho más que eso en esto, la coyuntura y el avance tecnológico es tan disruptivo que quizá dentro de un año ni siquiera nos sirve. ¿A qué voy? La realidad mixta, por ejemplo, ya constituye un desafío gigante para esto. Voy a un ejemplo concreto. Los carteles que vemos en los estadios de fútbol, la publicidad llamada estática, ya están haciéndose pruebas que consisten en que cuando un televidente vea un partido de fútbol en televisión,
la publicidad que muestre un cartel estático no va a ser el cartel material que está alojado en el estadio, sino una publicidad personalizada en base a un algoritmo. Es decir, esa realidad mixta supone que, por ejemplo, para un software que intente identificar si esa imagen está en algún otro lado o no, ya falla, porque eso no está más que en tu pantalla. Entonces, el desdibujamiento de la realidad per se, o de lo que se percibe como real, deja de ser un anclaje también, porque hoy tenemos algo seguro que lo real es lo real fáctico que está ahí atrás, la puerta que está atravesando Trump. Ahora, cuando esa puerta pueda tener una calcomanía pegada o ploteada por una marca, la realidad se ha desdibujado y ahí ya el anclaje ni siquiera está el anclaje de lo real. A lo que voy, y acá cierro, es algo que adquiere una dimensión casi inasible. Entonces, pienso que tenemos que ir, quienes trabajamos con información, e incluso el público, tenemos que ir tras la idea de mitigar esto y no tener una idea maximalista de decir el ecosistema noticioso va a estar puro como en siglo XX, porque eso creo que es imposible de volver atrás. Gracias, Fermín, por lo que compartís. Me parece que hay o sea, rescato una cosa que dijiste que para mí que es clave, esto, ¿no? Bueno, ¿con qué contrasto, no? Como que hasta hace unos meses, diría, antes de que la inteligencia artificial esté en boca de todos, bueno, había algo de, si yo tengo una imagen, tengo que contrastar, y lo mismo con no sé, textos producidos por los alumnos, ¿no? Bueno, contrasto con otra cosa, a ver si fue copiado o manipulado o no respecto de otra cosa. En el caso de estos algoritmos que son generativos, o sea, que crean algo que antes no existía, no hay contra qué contrastar, ¿no? Esto es lo que vos decís. Entonces, sin duda, eso es un desafío para identificar si algo es falso o no, o es creado con inteligencia artificial o no, y requiere como otra manera de pensar las cosas. En muchas líneas, ¿no? Uno es aceptar que esto puede pasar, digo, aceptar en el sentido no de rendirnos, sino de reconocer que es algo que puede pasar, ¿no? Como para poder, bueno, ir de ahí hacia adelante, si somos optimistas, decir, bueno, esto puede pasar, si lo negamos, es difícil que podamos hacer algo. Otra cuestión es, bueno, estas herramientas que existen y que se pueden seguir desarrollando y eventualmente podemos como trabajar o apuntar más a eso, tener diferentes herramientas, estrategias que nos permitan identificar cuando algo fue generado con inteligencia artificial. Entonces, ahí, digamos, la contrastación no es, bueno, contra otra cosa parecida, sino que tiene más que ver con el proceso. O sea, no estamos chequeando tanto el producto, sino el proceso por el cual fue generado. Y después respecto de esto de, bueno, quizás no podemos pensar como en un ecosistema puro, ¿no? De la verdad en todo sentido, en todos lados. Creo que incluso antes de la IA tampoco podíamos pensar en eso, incluso antes de Internet tampoco podíamos pensar en eso. Esa desinformación existe desde siempre. Antes de Internet también había desinformación, medios masivos, personas, referentes en los que confiamos mucho, a veces dicen cosas que no son ciertas. Entonces sí, coincido que se trata como de mitigar y ver, bueno, qué es lo mejor posible que podemos hacer en los distintos escenarios. Porque sí, tal cual, si pensamos como en un ideal que no existe, bueno, es difícil. Igual a veces esos ideales sirven, ¿no? Como para avanzar, pero Como la comparto, objetividad. digamos, las preocupaciones, sí. Pienso que se puede hacer una analogía con la objetividad, también es imposible, pero el camino hacia es el camino correcto, ¿no? Juan. Yo quería hacer una asociación, no sé si se me escucha bien, pero Sí, perfecto. quería hacer una asociación a algo que tiene que ver con lo de Byung-Chul Han en Infocracia. Y cuando analiza el tema de la crisis, de la democracia. Contalo un poco así, todos estamos
todos sabemos bien. Bueno, cuando publica Bill-Chul Infocracia, lo pone al propone lo de la digitalización y la crisis democrática, ¿no? Y agrega un componente que me parece que no es menor, sobre todo yo pertenezco al campo de la educación, que son los memes. Sí. Y hace todo un análisis político, ideológico, de justamente la pérdida del sentido crítico. Digo por esto que vos traías, Milena, respecto de el pensar críticamente desde la sabiduría. Y él plantea que el meme, perdón por el timbre, estoy en el momento, y él plantea que hay que hacer una consideración del meme, digamos, una consideración muy estratégica que ha dado sus resultados, que grandes campañas políticas de información se basan en el componente del meme, y nosotros lo tomamos como una cuestión divertida, sutil, hasta como, digamos, hasta romántica muchas veces, y tiene un sentido estratégico. Lo traía nada más, Milena, como un elemento, nada más. Gracias, muy linda la charla. Bueno, gracias. Gracias. Sí, él tiene una visión bastante pesimista en este sentido, ¿no? En Infocracia, bueno, un poco lo que dice es como, la verdad murió, chequear ya no sirve para nada. Para mí es súper interesante lo que plantea. Tengo por momentos, depende del día, ¿no? Pero tengo por momentos visiones más optimistas, pero que están basadas en investigaciones, o sea, yo creo que estamos ante un desafío realmente muy serio, pero también hay un montón de personas que estamos trabajando en esto, ¿no? Y digo, todos nosotros acá incluidos, y vemos cómo hay estrategias que funcionan, como hay estudiantes que aprenden a identificar desinformaciones, vemos cómo el fact-checking en particular sirve para frenar la circulación de desinformaciones. Hay muchísimos estudios, investigaciones que muestran cómo se empieza a viralizar una desinformación y una vez que es chequeada empieza a bajar un poco. Incluso la inteligencia artificial es una tecnología que utiliza mucho los chequeadores y que ayuda un montón a acelerar, ¿no? el trabajo de los periodistas, no porque la usemos obviamente directamente para contrastar información, pero sí esto que tiene como de automatizar algunas tareas, por ejemplo, algo que se hace en las redacciones de fact-checking es buscar, ¿no? posibles contenidos a chequear, ¿no? Que tengan estos elementos chequeables, como habíamos visto antes. Y la verdad es que la cantidad, la diversidad y la circulación de desinformación es tan grande que es imposible que los fact-checkers chequen todo, ¿no? O sea, hay un criterio sobre, bueno, qué es lo que puede llegar a causar más daño, qué es lo más viral. Y utilizamos, no les voy a mostrar todo el video, pero no sé por qué. Quiero pasar a la siguiente. Utilizamos en chequeo de inteligencia artificial para, por ejemplo, ante un discurso de un político, bueno, identificar dónde hay datos, ¿no? Y entonces, bueno, eso acelera un montón el trabajo, en vez de leer todo el discurso, más allá de que por ahí después para hacer ese chequeo, obviamente lees todo el discurso, lo pones en contexto, etc. Hay un montón de trabajo que es como más no sé, repetitivo o que se puede automatizar, mismo pasar de un audio a un texto, es algo en lo que la inteligencia artificial nos ayuda un montón y ayuda un montón al trabajo de los chequeadores. A ver si puedo... Tratando de pasar a la siguiente y no estoy pudiendo. Ahí está. Estas son algunas de las cosas que hace nuestro ChequeaBot, que es una herramienta de inteligencia artificial que tenemos en Chequeado.
Y también si quieren, mientras seguimos conversando, porque sé que ya nos quedan unos pocos minutos, les pido que escaneen este QR y es como una encuesta, formulario muy cortito, tiene 2 preguntas, y lo divertido es que en vez de ser un formulario de Google es como un chatbot que les va conversando, así que también mientras pueden conversar con eso. Pero estaban también Luis. Creo que Javier estaba primero. Ah, bueno, Javier. Sí, bueno, gracias Luis. Em, una de las cosas que quería conversar, me encantó la charla y como bien dijiste, creo que comenzamos por involucrarnos, ¿no? O sea, si queremos que las cosas sean diferentes hay que involucrarse, hay que informarse, hay que ver, participar. Yo creo que en este contexto en el que vos bien describías, organizaciones como Chequeado se van a volver aún más relevantes, pero creo que la velocidad, como decía la persona anterior, la velocidad de la aceleración tecnológica va a ir dejando muy rápido obsoletas nuestras estrategias. O sea, esto que hiciste vos recién, que decís, bueno, mirá, porque la IA te genera imágenes con 5 dedos, con 6 dedos, eso se va a resolver. En Ya cada está, versión de eso la sí. IA. Ya está resuelto eso, sí. Yo creo que el verdadero desafío, por lo menos desde mi humilde óptica, que vamos a tener es el de la fuente de la verdad. ¿Cuál es la fuente de la verdad? Para ejemplificarlo, yo recuerdo una conversación de 2 sobrinos míos de 8 años, 8 y 6 años, hace ya muchos años de esto, conversando sobre, no sé, la vida, y uno le dice al otro, bueno, ¿y a nosotros quién nos creó? Y a nosotros nos creó Dios. Y el otro le contesta, ¿y a Dios quién lo creó? Preguntémosle a Google. O sea, cuando irrumpió Internet, y empezamos a usar Google, para los niños, Google se transformó en la fuente de la verdad, aunque no estuviera ahí la información. Y lo traigo a este tiempo, hago un salto en el tiempo y digo, el riesgo que tenemos es que la inteligencia artificial se convierta en la fuente de la verdad para los niños y que crean que meterse en Perplexity y decir, dame un resumen de, no sé, la Revolución Francesa. Ya lamentablemente las herramientas ni siquiera te dan un resultado de anda a este sitio y vos buscá la información y fíjate quién lo escribió, sino que básicamente digiere la información y te da un compilado de lo que cree que es el mejor resumen. Y no hay nadie que sustente eso. De hecho, Google tuvo que retirar una de sus versiones de IA que hacía precisamente esto porque dio resultados escandalosos, ¿no? Como sugerirle a la gente que le use pegamento para pegar el queso con la masa en una pizza, ¿no? Y básicamente porque lo encontró en un sitio y no supo discernir entre que eso era un sitio humorístico y le dijo a la gente coman pizza con pegamento, ¿no? Entonces, el problema es que las IA se han entrenado con información humana, con el conocimiento humano, pero a la medida que las organizaciones y las empresas empiecen a presionar más para que los colaboradores, los trabajadores usen la IA por la eficiencia operacional, etcétera, se va a generar cada vez más contenido sintético y se van a desdibujar las fuentes, cada vez más. O sea, cada vez más el contenido sintético va a ir siendo una capa que va a ir pisando el contenido humano original y va a ser cada vez más difícil saber de dónde salió esto, ¿no? Y el problema y el desafío para las nuevas generaciones es que crean que eso es la verdad, que crean, la idea les va a resultar tan genial, tan simpática, tan inteligente más que nosotros, que va a decir, bueno, lo dijo la IA, debe ser verdad, ¿no? Y ahí creo que es donde tenemos que trabajar, este contexto de educar en las escuelas, de que entiendan que son herramientas que procesan información, pero que hay que ser, como vos bien decías, ¿no? Un poco más críticos sobre no consumir lo que nos dé directamente. Ujú. Está bueno lo que planteas. Gracias. Sí. Gracias, Javier. Luis estaba, ¿no? Bueno, muy rápido. Dile, muchas gracias por el webinar. Yo la pregunta que tengo, y creo que, bueno, está relacionada con lo que haces tú y con lo que hace Chequeado, creo que una de los retos grandes que hay es que estos organismos que hacen el fact-checking, que tengan credibilidad frente a la gente, ¿no? Y un poco ahora creo que eso se está combinando, todo este tema de la desinformación se combina además con una pérdida de confianza de la gente en los medios tradicionales. Mucha gente prefiere informarse escuchando un podcast que escuchando o que leyendo, perdón, medios tradicionales, ¿no? Entonces,
y un poco de esto es porque la gente cada vez percibe, por ejemplo, que estos medios están politizados. Entonces, por ejemplo, si yo soy alguien que tiene una postura de izquierdas, pues probablemente no vaya a confiar en la información de un medio que tiene tendencias de derecha y viceversa. Mi pregunta aquí es cómo lograr que este tipo de organismos, y no sé cómo lo maneje Chequeado, que tengan esta credibilidad, que la gente no lo perciba como una herramienta más de un grupo con unos intereses, una ideología política, como para nada más, digamos, avanzar su agenda, que creo que es lo que mucha gente tiene como idea de que puede pasar esto. Gracias, Luis. Está muy buena la pregunta y me da pie para compartir varias cosas. Una es, o sea, sin dudas eso es un desafío, pasa muchísimo en contextos donde hay polarización, que cuando una organización de fact-checking dice, o sea, hace una nota periodística diciendo lo que dijo tal referente político es falso y te muestro por qué y te doy los datos que contradicen esto que dijo, muchas veces aparecen usuarios en redes de, digamos, defensores, ¿no? De ese, o, digamos, ¿cómo se dice? Afines a ese referente, diciendo, ah, no, a ustedes les paga, ¿no? Como el contrario. Y eso pasa de los dos, si hay dos lados, pasa de los dos lados, digamos. Con lo cual, digamos, es un escenario que las organizaciones de fact-checking conocemos muy bien. Y ahí creo que, digamos, hay varias cosas. Como te decía, Chequeado forma parte de la International Fact-Checking Network, para la cual, digamos, para poder tener, digamos, esa certificación, hay que cumplir con toda una serie de requisitos vinculados a la transparencia de las organizaciones en varios aspectos. Uno es la transparencia respecto del financiamiento. O sea, todo el financiamiento es súper público, no recibimos ningún tipo de financiamiento de parte de gobiernos nacionales, ni provinciales, ni locales. Y también, y acá para mí es lo más importante, respecto también, pensándonos como ciudadanos que leemos o que nos informamos, digamos, y pensando en los estudiantes, es la transparencia de las fuentes, y tiene que ver también con esto que decía Javier, ¿no? O sea, obviamente que un medio periodístico siempre va a buscar generar comunidad y tener credibilidad. Pero nosotros no queremos que la gente le crea Chequeado porque sí. O sea, queremos que en los contenidos periodísticos que hacemos esté siempre el link a las fuentes que usamos, a las bases de datos que usamos, y que la gente pueda entrar por sí misma y verlo. Y de hecho, no nos pasa muy seguido, por suerte tratamos, o sea, somos como muy, el equipo de la redacción trabaja muy bien y no es algo que pase seguido, pero somos humanos y cada tanto pasa que hay algún dato que no vimos, alguna cosa que cambia. Entonces también hay una política de corrección que tienen, ¿no? Las organizaciones de fact-checking. Y está buenísimo cuando pasa eso, cuando hay parte de la audiencia que dice, miren, encontré este dato y hace que esto que ustedes dijeron que era verdadero, en realidad esta partecita es falsa por tal cosa. Y eso me parece que es lo que vale, lo que está buenísimo, ¿no? Que no generemos, digo, ni un medio, ni Google, ni la inteligencia artificial queden como que son la fuente de la verdad, ¿no? Como decía antes Javier, ¿no? O sea, no caer en el principio de autoridad, sino en estas herramientas de pensamiento crítico que nos hagan como ciudadanos poder pensar en los procesos por los cuales llegamos a creer en algo. Y cierro con una cosa que decís que me parece fundamental, que el riesgo no es solo creer en cosas que sean falsas, sino sobre todo en terminar negando, desconfiando, eliminando cosas que son verdaderas y que necesitamos para poder resolver los problemas que tenemos. Entonces, vimos algunos ejemplos, por ejemplo, con cambio climático, ¿no? Digo, en términos de salud, de ambiente, de política, hay un montón de situaciones en donde necesitamos basarnos en información para poder tomar decisiones cotidianas, sociales, etc. Y si nosotros desconfiamos de todo, o sea, si nuestra respuesta a la desinformación es, entonces desconfiamos de todo y todo es falso, estamos perdidos. O sea, necesitamos poder desarrollar habilidades para poder decir, bueno,
quizás no estoy 100% seguro de todo, pero primero reconozco que me puedo equivocar, reconozco que hay cosas que no sé, reconozco que hay cosas que son verdaderas, reconozco que hay cosas que son falsas, y en base a estos criterios, voy a tomar esto para tomar una decisión, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que como educadores es mucho más productivo cultivar, más que la desconfianza, la curiosidad y estas estrategias de pensamiento crítico. No sé, Ivana, ¿cómo estamos de tiempo? Si podemos una Sí, más. yo quería ir avanzando sobre el cierre. Estamos pisando a las 20:30, pero bueno, Matías, si querés hacer la última pregunta y ya cierro. Dale, muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la charla, por el webinar. Estuvo muy bueno, muy interesante. Y por otro lado, quería, bueno, hacer un comentario sobre esto que venían diciendo. Me gustaría que tratemos de no pensar en términos de blanco-negro, que es todo falso o todo no se puede confiar en nada o se puede 100% confiar en esto. Creo que hay una gradualidad en qué cosas aportan confianza acerca de la información pública. Y bueno, yo qué sé yo soy un asiduo lector de Chequeado, entonces desde el canal que mandan cosas a WhatsApp, desde el podcast de Spotify, bueno, todo el tiempo estoy leyendo, y por ahí, qué sé yo, 3, 4 veces al año me encuentro con alguna con la que esto podría, o por lo menos yo no estoy de acuerdo, quizás yo soy el equivocado, pero bueno. Entonces, pero bueno, es 97% correcta la información que la puedo chequear y voy a la fuente y lo veo. Entonces, creo que eso, ir a las fuentes primarias de información y bueno, poder chequear por uno mismo, creo que es algo muy valioso, que bueno, que tiene Chequeado y que celebro que exista esta organización de fact-checking en Argentina y bueno, que esté a su vez en organizaciones internacionales. Por otro lado, quería comentar que, bueno, a mí me gusta mucho seguir la investigación científica y el fact-checking. Soy como muy amante del realismo científico y la filosofía científicamente informada. Y bueno, comentabas que hay mucha investigación acerca de fact-checking y cuáles son las mejores estrategias y qué sé yo. Me gustaría, si de algún modo, porque yo realmente sobre la literatura científica acerca de esto desconozco bastante, me gustaría si se puede compartir de algún modo un metaanálisis, revisión sistemática, lo que fuere, de cuáles son las mejores estrategias, que un poco estuviste comentando, ¿no? Pero me gustaría eso, ir a los papers. Y bueno, y de lo que esté disponible para revertir las desinformaciones y qué tanto impacto tiene este fact-checking en la gente, digamos, en cómo se revierten estas desinformaciones. Buenísimo, bueno, gracias por tu interés y bueno, eso, somos una comunidad de Chequeado, así que la idea es esto, ¿no? Como que por distintos canales podemos conversar, así que nada, siempre eso está como súper abierto a que por todos los canales que encuentres nos comentes, nos compartas lo que vos quieras, lo que encuentres y que podamos conversar. Ahí dije uno, de hecho, bueno, si van a chequeado.com/sumate, ahí aparecen como distintas maneras en las que cada uno puede sumarse, digamos, a la comunidad de Chequeado. Y en chequeado.com/aprender hay como 3 grandes secciones, para docentes, para periodistas y para investigadores. En la parte de investigadores vas a encontrar los principales papers que son de investigaciones que o bien hicimos desde Chequeado o son, digamos, externas, hechas de forma independiente, pero que hablan sobre la eficacia del fact-checking, los métodos que se encontraron que mejor funcionan o no funcionan. Te digo, no sé, un caso puntual, algo que se encontró es que el timing es
muy importantes. Cuando sale apenas se crea y se empieza a viralizar una desinformación, hay un momento en donde si publicás el chequeo en ese momento empieza a bajar, ¿no? Y hay veces que si la desinformación ya dejó de circular, ya cumplió con su ciclo, quizás ya no tiene tanto sentido, ¿no? Chequearla, por ahí es como volver a sacar un tema que ya había bajado. Y bueno, eso está medido, por ejemplo. También está medido el impacto que tienen diferentes maneras de titular, ¿no? Si que es mejor poner tal cosa es falsa o no es verdadero, ¿qué? Bueno, hay un montón de investigaciones. De hecho, estamos armando una red de investigadores en temas de fact-checking y desinformación. Hacemos también algunas investigaciones educativas desde el programa de educación de chequeado y junto con el programa de investigaciones, así que, bueno, eso, como te imaginarás, también somos medio nerds de los datos y las investigaciones, así que bienvenido. Espectacular, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Milena, gracias a todos, a todas las que están. Excelente la charla, como somos bueno, esta es una charla sobre estrategias, sobre todo para educar. Nada, me quedo con el pensamiento de la importancia de problematizar, ¿no? De que seamos conscientes de que estamos frente a una pandemia, si quieren, como en algún momento dijiste, y la otra importancia que no sé si queda claro, ¿no? Porque Juan mencionó el tema de los memes y bueno, hay cosas que van pasando y van pasando. Y me parece que otra de las cosas importantes que tenemos que hacer en las escuelas es fomentar la adherencia a lo que sea que llamemos verdad. Porque quizás estamos todos felices viviendo en Gran Hermano, en Narnia, y no tenemos idea de las consecuencias. Vos dijiste en un momento que genera consecuencias en la salud, en el medio ambiente, en la economía. No da lo mismo si somos todos antivacunas que no. Y quizás que nos concienticemos sobre eso es un paso fundamental ya. Después, con las estrategias que indicaste, ¿no? Esto de que los chicos empiecen a separar lo que es opinión de lo que no es opinión, que lamentablemente es muy bajo el porcentaje de chicos de 15 años que lo sabe hacer. Entonces, pero primero empezar por esto, ¿no? Por sensibilizar sobre las consecuencias que puede tener que no les importe qué cosas sean verdad. Así que muchas gracias a Osiris, a Antonio, a todo el equipo de Radix que nos estuvo apoyando también, al Harvard Alumni y a la gente de Chequeado. Buena semana para todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo.